nosotros con María Blanca acá les vamos a contar un poco sobre un proyecto que terminó luego siendo esta publicación que ustedes ven acá, que está expuesta ya. Y que la publicación un poco cuenta la metodología y de qué se trató el proyecto, pero no terminó siendo el producto de ese proyecto, que era justamente lo que les mostró Alicia, el manual de iconografía que logramos para que los artesanos tengan a disposición para su producción. Acá les vamos a contar un poco el proceso de este proyecto para que lo conozcan y que terminó expuesto en el 2011 en la Feria del Libro en Buenos Aires. Bueno, nuestro proyecto se llamó Iconografía de Misiones y su aplicación al sector artesanal, y en parte surgió por la necesidad que planteó Alicia, porque vimos que el manual que se había producido con Ñandeva no era lo suficientemente representativo con respecto a nuestra identidad, que nuestra identidad tenía un montón de otras cosas que en ese manual no se mostraba. En principio el proyecto lo que iba a permitir era incorporar este componente de diseño que era la iconografía como una herramienta estratégica, vinculando la producción de talleres de la Facultad de Arte donde nosotros trabajamos a la producción de artesanos de municipios que habíamos tomado contacto con 4 municipios en ese momento que se interesaron, que fueron Oberá, San Ignacio, Posadas y Montecarlo, y promovidos por los organismos provinciales, en este caso nacionales, y las asociaciones de artesanos. ¿Cómo fundamentábamos la necesidad de generar este manual de iconografía para aplicarlo a los artesanos? Por un lado, veíamos que Misiones era un destino turístico sumamente consolidado y que el turismo era una de las actividades económicas más importantes que tenía nuestra provincia. Y una de las demandas que tiene el turismo es obviamente llevarse esos objetos recuerdos que cada persona tiene para después justificar que realmente ha estado en ese lugar y contarle al resto de las personas, ¿no? Y haciendo unos diagnósticos un poco rápidos, no claramente de los artesanos que después participaron en nuestros talleres, pero veíamos que en el sector artesanal esa demanda no estaba satisfecha. Que había referentes que por ahí no eran completamente de nuestro lugar. Por ejemplo, aparecían ocarinas que son del norte, digamos más de Jujuy, de Salta, pintados con un tucán. Aparecían cosas que no eran, digamos, no tenían como el nivel suficiente. O se usaba iconografía sí, pero no era la iconografía que nos representaba a nosotros, sino que era como una iconografía heredada de otros lugares. O también pasaba que el artesano era muy bueno en la técnica, manejaba muy bien la técnica, pero cuando quería aplicar situaciones gráficas, por ahí no era su fuerte. Entonces realmente las aplicaciones iconográficas no tenían la calidad necesaria. Estas fueron cosas que vimos por ahí en diagnósticos que hicimos inicialmente. Ahora bien, nosotros también teníamos que pensar cuál era nuestra cara que queríamos mostrar nosotros al turista cuando se acercaba a Misiones, y por eso hicimos, juntamente con esta caravana iconográfica que hicimos en Ñandeva, relevamientos propios, y tratamos de alguna manera, en conversación y en relación con los alumnos, porque fueron alumnos los que hicieron el manual, de entender cuál era nuestra cara. Acá mostramos algunas imágenes, pero estuvimos haciendo como relevando nuestras imágenes que nos representaban, ¿no? Que tienen que ver con la flora, la fauna, la identidad cultural, los espacios comunes que todos conocemos, y que de alguna manera era necesario revalorizar para poner en valor luego las artesanías. Bueno, los específicos guaraní, cosas que nos representan de alguna manera. Los inmigrantes, la tierra colorada, la exuberancia de la selva, nuestros habitantes originarios, las traducciones, las orquídeas, los caminos misioneros, las producciones misioneras, las expresiones, los arroyos, bueno, la fauna la dije, ¿no? Y cada uno por ahí, el perro polaco. Las edificaciones, las situaciones que vemos continuamente en las rutas, ¿no? Las cataratas, obviamente. No todo está en el manual, pero bueno, gran parte de esto era con lo que nosotros tratábamos de inspirar de alguna manera
a los alumnos a la hora de desarrollar esta iconografía. El objetivo de este proyecto era utilizar el vasto y rico patrimonio cultural local en acciones de transferencia que permitan la creación de líneas de productos comercializables e identificables como artesanía de la región, dotando a los productos de una identidad, ya sea en su forma tridimensional como en su decoración. Aprovechando que nosotros también estamos en la Facultad de Artes y estamos vinculados con la Fundación y con organismos provinciales, hicimos como tres proyectos paralelos. Por un lado, un proyecto de investigación que tenía que ver con nuestra actividad académica, un proyecto de extensión que también tiene que ver con la actividad académica, que es justamente trabajar cuando la facultad sale a trabajar afuera. El proyecto de desarrollo que estaba vinculado con el gobierno de Misiones y obviamente desde el gobierno de Misiones al CFI. Y después continuamos ya sin quizás el apoyo del CFI haciendo otros proyectos que tenían que ver con proyectos de voluntariado en asistencia en paz y bueno, hasta que después la fundación se consolidó y como que continuó con ese camino. Estos fueron como los distintos organismos que estuvieron involucrados. Por un lado, los organismos municipales que nos apoyaron cada vez que íbamos a los municipios a dar nuestros talleres, el gobierno provincial con el CFI, el programa trinacional Ñandeva, que era quien fue un poco el que nos inspiró a hacer estos talleres, y los organismos educativos como la UNAM, el PROFAE y la facultad. Nosotros separamos el proyecto en tres etapas. La primera etapa era generar este material con el cual nosotros íbamos a salir a dar los talleres a los artesanos. Esta primera etapa la hicimos dentro de la facultad y fue los talleres, nosotros los llamamos talleres de generación iconográfica, donde de alguna manera les pedimos a los alumnos que vieran qué sentían ellos y qué nos representaba como provincia, ¿no? Dónde ellos encontraban esos iconos que nos podían llegar a representar. Convocó a alumnos de distintas carreras, era como interdisciplinario para ver cuál era la visión que cada uno de ellos tuviera con respecto a la generación de iconos. Entonces, desde diseño gráfico, que quizás fue la masa más importante de participantes, diseño industrial, la carrera de tecnología cerámica y de artes plásticas. Entonces cada uno tenía como trazos muy distintos en su manera de iconizar o veía cosas más interesantes que otras. Armamos como distintos encuentros donde les íbamos dando cierta información para que ellos pudieran procesar estos signos. Entonces, la teoría de signos, procesos de iconización, escala de moles. Después de 4 o 5 encuentros empezaron a surgir los iconos, donde cada uno de los alumnos armaba una ficha. Nosotros teníamos un equipo de adscriptos que nos ayudaba también, y armábamos fichas donde ellos mostraban de dónde obtenían el icono, contaban su motivación, por qué consideraban de que ese era un icono que nos podía representar como misioneros, y de alguna manera también cedía los derechos, porque nosotros sabíamos que esos iconos después los iban a usar artesanos y no sabíamos cuál podría llegar a ser la proyección, entonces queríamos asegurarnos que después no hubiese problemas. Claro, porque es una cesión de derecho para uso artesanal, no se puede usar como marca, que fue lo que empezó a pasar. Sí. Entonces es de uso público para la producción artesanal, que es distinto a la de generación de una identidad de un proyecto. Para eso contratan a los diseñadores que los formamos. Claro. A esto es para los artesanos y de uso comunitario, como lo fue el de Ñandeva, ¿no? Exacto. Y bueno, y en estos encuentros con los alumnos salió nuestro primer catálogo, que es el catálogo que nuestros colegas artesanos conocen, que con este catálogo salimos a los encuentros, a los talleres de los municipios. Esta era la portada de nuestro catálogo, y los ejes temáticos con los cuales trabajamos, que ya los comentamos hoy, fueron la flora, algunos ejemplos, por ejemplo, de cosas que fueron surgiendo. Estos son todos de distintos alumnos, ¿no? No sé, desde los helechos, la hoja del mamón, las orquídeas, ¿no? Cada uno veía, digamos, lo que sentía que era representativo y lo plasmaba en un icono, y nosotros de alguna manera también evaluábamos cuáles podían o no podían entrar en el manual. Después el otro eje temático del manual era la fauna, obviamente. Entonces aparecen las mariposas, bueno, peces de río, quizás en algunos casos ya los animales de la chacra o cosas que por ahí a veces costaba un poco identificar, pero decíamos, no, bueno,
El pavo real, por ejemplo, en Monte Carlo, no es autóctono de acá, pero todo lo que va en el Sobar Park lo consideran como algo como un icono de esa región. Bueno, Coatí, e incluso también sacar figuras de las tallas de los guaraníes, de los animalitos de los guaraníes también. Y también la identidad cultural, obviamente. Y de la identidad cultural aparece todo lo jesuítico guaraní. Estas son baldosas, por ejemplo. Las distintas comunidades, como la comunidad rusa, en este caso. Los mitos y las leyendas, los ranchitos que se ven continuamente por Misiones. Y bueno, y con este material, que es un poco más extenso, bastante más extenso, salimos a recorrer la ruta y a visitar los distintos municipios que quisieron trabajar de alguna manera con nosotros y que nos apoyaron. Que en este caso fue Veramos, de Carlos Posadas Salinas. Entonces, hicimos 4 encuentros, ahí las distintas instituciones que nos apoyaron en cada una de estas ciudades. La idea era pasar del icono, o sea, de esta imagen gráfica, a un objeto que podría ser de aplicación del icono bidimensional o tridimensional, es decir, a través de la forma. Entonces acá hay algún ejemplo, por ejemplo, la imagen, que es un lirio de río, que después se iconiza, y después esa misma imagen es aplicada, por ejemplo, en este caso en un copetinero, que es de un artesano de Esperanza, de Carlos Romero, que él trabajaba torneando cosas, y tenía como un trabajo bastante repetitivo, siempre hacía lo mismo, y de repente esto le empezó a abrir un poco su manera de aplicar. Entonces llegamos a cosas muy interesantes, ¿no? Y acá les vamos a mostrar un poco el proceso de pasar de una imagen, o ustedes saben que un icono en realidad es una representación de algo que existe, de un objeto. Hay distintos niveles de iconización. Nosotros lo que tratábamos de buscar era un icono que sea bastante sencillo porque son más pregnantes, ¿no? Una fotografía es muy difícil de llevar a una artesanía, sin embargo un icono abstracto sí. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una mamushka, ¿no? Que representa la cultura o los inmigrantes rusos. Eso después se iconizaba, ¿sí? Se buscaba una síntesis. Esa síntesis después en los talleres de aplicación, nosotros íbamos con nuestras computadoras, con las impresoras, y los artesanos miraban los manuales y decían, bueno, yo quiero probar con este icono, ¿no? Entonces íbamos nosotros a qué medida, y más o menos tal medida, bueno, llevábamos, se los imprimíamos en los distintos formatos que necesitáramos. Y después, bueno, en este caso es un artesano que trabajaba calando acetatos. Entonces él como que calcaba la figura de la mamushka y de alguna manera después lo aplica en su producción. ¿Sí? Este era un ejemplo, pero cada uno en función de su técnica lograba cosas totalmente distintas. Bueno, la estructuración de los encuentros fue esta. Fueron 4 encuentros donde primeramente nos presentábamos, hacíamos el diagnóstico inicial de lo que los artesanos traían. En el segundo encuentro dábamos algunos criterios de diseño para la artesanía, desarrollábamos ya algunas propuestas, porque siempre íbamos asistidos con alumnos o con gente que nos está dando una mano, que también está en el proyecto. En el tercer encuentro contábamos un poco sobre la empresa artesanal o pensar la artesanía como una micro pyme. Y presentaban los artesanos, ya nos empezaban a traer algunos prototipos. Es decir, creo que del primer encuentro al segundo ya traían un montón igual. Es como que estaban muy entusiasmados, del segundo al tercero así, bueno, y siempre se hacían como pequeñas correcciones hasta llegar un poco a lo que estábamos buscando. En el cuarto encuentro ya se entregaban estos prototipos, pero nosotros teníamos una idea que era la de hacer una muestra itinerante con el resultado. Y se evaluaba la producción y se armaban unas fichas técnicas, es decir, cada uno de estos, a lo que habíamos llegado, o sea, las artesanías a las cuales habíamos llegado, se registraron, se relevaron y se armaron fichas de cada uno de los artesanos contando lo que cada uno había hecho durante estos encuentros. Entonces acá de vuelta un poco el proceso, ¿no? Ellos miraban, cada uno de los iconos tenía un numerito, elegían los iconos que les parecían más interesantes. Nosotros íbamos charlando, hacíamos un diagnóstico a ver qué era lo que cada uno había traído y nos empezábamos a imaginar cómo podía de alguna manera aplicarse esa iconografía. Bueno, el segundo encuentro, que ahí hablamos sobre los criterios de diseño y desarrollo de algunas propuestas ya,
los artesanos ya venían con propuestas que nosotros evaluábamos y veíamos cómo se podían ir mejorando. Esto, por ejemplo, son algunas cosas que empezaron a aparecer. Esta artesana trabajaba con cartapesta, entonces de repente esta semilla, cada uno lo llevaba a su técnica y a su manera de producir. La idea era que ellos no perdieran también su estilo, ¿no? O sea, queríamos que eso también se viera reflejado. Amado Cuella, que es un artesano que era del Dorado, ya no está más con nosotros, pero que es era un talabartero excelente y que él tiene la cultura paraguaya en sus venas. Entonces de repente seguía manteniendo muchas cosas tradicionales de él, pero comenzaba a implementar los íconos. Esto también, que es la semilla de la guayubira, llevaba un ícono a un copetinero. Bueno, y en el tercer encuentro ya también comenzaba a aparecer también cosas interesantes, como el mismo ícono usado por distintos artesanos con distintas técnicas. Entonces cuando uno empezaba a verlos todos juntos, como que empezaba a cobrar un valor de colección muy interesante, con distintas materialidades y distintos resultados, pero se leía en el fondo una linealidad que era lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, por ejemplo, ahí abajo, bueno, se muestra el icono y cómo el icono aparece aplicado en el producto. Esto es de Alberto Vieira, que trabaja con tacuara básicamente. Bueno, ceramistas, de un Poticeró, trabajo. Cómo interpreta y lo lleva al volumen. Claro. Gente que por ahí hasta tenía cierta dificultad, por ejemplo, en este caso me gusta contarlo porque es un chico que tallaba en madera y realmente no venía cuando vino en el diagnóstico realmente no tenía muy buena calidad en sus tallas porque él tenía dificultad con el dibujo, esa era la realidad. Pero cuando empezó a usar dibujos de otras personas, digamos, y aplicó su técnica, realmente mejoró mucho en su producción. Entonces este era, por ejemplo, un copetinero hecho con las baldosas de las... Él llega haciendo carteles en madera, sí. Eso era su fuerte cuando llega al taller, ¿no? Las lámparas de Roberto. Empieza también a hacer el mismo icono aplicado, por ejemplo, en textiles. Esto es de Miriam Millán, que ella hizo una colección muy amplia después con toda esta iconografía aplicada en sus Además prendas. también esto cuando la llaman de turismo y tiene que resolver la indumentaria de las promotoras, toma la iconografía y lo saca. Claro, lo sacaban entonces, mucho más para tener un material que les sirvió para eso. Empezaron a poder resolver un montón de cuestiones porque tenían un elemento disparador. También no era necesario usar el icono entero, también uno podía tomar una porción de ese icono y usarlo como un inspirador. O sea, lo importante de la iconografía no es que se note realmente a veces lo que es, sino que nuestra artesanía ya cuenta con una historia para ser contada, en el caso que alguien te pida la explicación de qué es eso, ¿no? Esto, por ejemplo, el caparazón de una tortuga, pero no aparece ni en la cabeza, ni las patas, ni nada, pero de repente ya esta artesanía tiene una historia para contar. Lo mismo, por ejemplo, con el ala de las mariposas. Esta artesana hizo toda una colección con alas de mariposas, usando una porción del icono. El tema también es al tener una historia que hay un recurso de venta, claro. Hay una estrategia en que uno puede vender porque tiene en qué apoyar y tiene la historiña, ¿no? La historia que hay un relato para justificar el porqué de esa pieza. Claro, y justamente es lo que por ahí el turista cuando compra un objeto recuerdo quiere llevar, ¿no? Quiere tener algo para contar. El último encuentro ya era como un poco la entrega de los certificados, en este caso con el intendente de Monte Carlo que nos acompañó. Hacíamos unos pequeños cierres, comíamos algo y bueno, y todos felices. Relevábamos, digamos, las artesanías. Creo que algunos nos entregaban más tarde incluso, pero nosotros fuimos captando el resultado, como por ejemplo este es el icono de una planta mandioca, bueno, el copetinero de Carlos. Estos son algunos resultados, por ejemplo, otra de las alas de mariposa, hecha cerámica. Y bueno, todo eso nosotros después lo volcábamos en estas fichas técnicas, donde bueno, aparecía el artesano que había producido esas piezas, el icono que había utilizado y algunas imágenes como para representar. Y cuánto salía incluso esa prenda, a cuánto se podía vender, porque la idea era en las muestras, si bien no se vendía, pero estaba disponible como para que después pudiera contactar al artesano. Bueno, la primera muestra que le hicimos en Oberá, no llegamos a tener la producción, pero colgamos todo lo que era la iconografía, armamos todos los iconos contando el proyecto.
Esta fue la muestra en Monte Carlo. Tomábamos los espacios que disponía cada comuna, ¿no? Entonces, dentro de esas limitaciones, tratábamos de que se vea justamente este trabajo de aplicación de iconografía. Y acá en Posadas, en el Museo de España, París. Que fue la primera vez que están los trabajos de los artesanos en una exposición con el nivel y con todas las condiciones de montaje que corresponden a la muestra. Claro, casi como obras de arte, ¿no? Era un poco y el artesano entra al espacio desde otro lugar, ¿no? Como creador, y que eso nos pareció que era muy importante, como también por el tema de revalorización de la producción, autoestima, el público y bueno, cómo se socializó a través de los medios y la llegada que tuvo. Como finalizando este proyecto, se creó este manual que se hizo una versión impresa, hicimos uno porque al final terminaba siendo muy caro, y después hicimos el manual de iconografía en los CDs para disposición de los artesanos. También es mostrar la primera etapa de la generación del icono, el fichaje, lo que lograron la flor, el icono positivo, negativo, las motivaciones, y después cómo eso se aplicaba después en estas piezas artesanales. Por ejemplo, nosotros teníamos registrado en toda la parte de flora las piezas obtenidas, toda la parte de fauna, las piezas obtenidas, y toda la parte de vida natural. Entonces, por ejemplo, esta es una lámpara hecha con la misma orquídea que vimos como icono. La fauna, lo mismo, ¿no? Este relevamiento, por ejemplo, de una foto, sacar el icono. Y también fuimos a trabajar con la gente de la Facultad de Química. Entonces trabajamos con gente que nos daba información certera, hicimos el relevamiento fotográfico de las cajas cosmológicas, o sea, de tener un material realmente que pudiéramos gratificar que son animales de autóctonos y demás, con todos los datos, ¿no? Bueno, y por ejemplo, ahí se puede ver, no sé, de la aplicación. Esta es una artesana que trabaja con cerámicas de engobe, o sea, con una técnica todavía muy... De un monoquema. Sí, monoquema. Bueno, lo mismo esta la mariposa aplicada. Y bueno, identidad cultural. Y lo que pasaba, por ejemplo, con la creación de este gallito ruso. El mismo gallo pintado. Esta era Nadia, la chica que hacía nuestros Bart Simpson, y después empezó a aplicar a hacer otras cosas como y después también nosotros les dábamos dentro de nuestros encuentros algunas nociones de forma y simetría, como para entender que ese icono también no hacía falta usarlo simplemente como algo aislado, sino que aplicando estas operaciones podíamos generar tramas visuales o cosas para distintas aplicaciones, ¿no? Traslaciones y los logros que por ahí nosotros veíamos rápidamente en solamente 4 encuentros. Que por ejemplo, alguien que antes hacía, mejoraron significativamente su producción en un lapso corto de tiempo. Por ejemplo, antes hacía este tipo de remera y aplicando los iconos ya tenía rápidamente, sin cambiar su técnica, sin hacer mucho esfuerzo, ya lograba de alguna manera mejorar su producción. Bueno, el caso de Nadia también, que empezó a aplicar, a hacer otro tipo de iconos. Ahí vemos el icono que intervino. Artesanos que caracterizaban su producción en un lapso corto de tiempo, también vimos eso. Artesanos que exploraban nuevos conceptos para su producción en un lapso corto de tiempo, porque esto se fue en 6 meses lo hicimos. En realidad en 6 meses hicimos el manual, los talleres y en poco tiempo vimos estos cambios, ¿no? Artesanos que caracterizaban su producción en un lapso corto de tiempo, con rápida respuesta en el mercado, esto es lo que contaba María Blanca. Artesanos agradecidos también, teníamos gente que siguieron produciendo y que después nos querían regalar parte de su artesanía o nos prestaban para las muestras porque ellos estaban como muy agradecidos con ese material porque les servía. Artesanos que continúan usando los iconos en sus producciones, después incluso a mí me ha pasado que esto fue en el 2008, de haber andado por ahí y de repente ver los iconos en lugares que vos decís, ¿y esto cómo llegó acá? ¿De quién es? ¿Cómo es? ¿Viste? O sea, es como que los iconos siguieron en movimiento, están en el éter, de repente aparecieron en la insignia de un colegio, aparecen en lugares que nosotros más menos insólitos. imaginamos. Artesanos que refuerzan su confianza en la actividad, se capacitan y participan activamente.
Este grupo de artesanos como que nos acompañó en otras capacitaciones después, ¿no? Bueno, de hecho son gran parte de los artesanos que ahora trabajan con la fundación y que están proveyendo a la fundación. Siguieron también tomando otras capacitaciones que se bajaron de nación, participaron con productos nuevos. En otras muestras se hizo en el Centro del Conocimiento una muestra cubriendo 3 pisos con la producción, hicieron producción nueva, eso fue en el 2014, 2015, entonces en el 2014 todo eso se va trabajando y es como un punto de partida. Hay artesanos que aprendieron a iconizar y a crear su propia iconografía para aplicarlo, porque esto es un disparador, pero no significa que lo tengan que usar sí o sí. Aprenden cómo se hace y arman su propia iconografía para su línea de productos, ¿no? Claro. Bueno, y eso es todo. Acá hay una serie de fotos.